Vamos a iniciar esa transmisión en vivo una vez más. En esta oportunidad el doctor Tuberlín Rodríguez va a hacer uso de la palabra. Es presidente del Poder Judicial, es reconocido también por diferentes regiones del Perú, quien hace uso del micrófono. Estimados compañeros, compañeras de las rondas campesinas de la comarca, respetados hermanos y hermanas de esta mesa de honor. Es para mí un honor el haber sido invitado por ustedes para compartir algunas reflexiones sobre la historia de las rondas campesinas. De repente no soy el más autorizado porque no soy rondero, porque no puedo yo usurpar una condición que no tengo. Es decir, por ejemplo, yo no podría decir que soy policía si es que no soy policía. No podría decir que soy agricultor si no soy agricultor. Y jamás podría decir que soy rondero si no soy rondero. Porque hay muchos traficantes que dicen que son ronderos y no son ronderos, por si acaso. Entonces, ¿por qué digo que no sería el más autorizado? Porque quienes más deberían hablar sobre la historia de las rondas campesinas son los propios ronderos. Pero tampoco soy ajeno a la familia rondera y me siento con la autoridad suficiente para hablar de campesinado y de rondas, porque también soy de origen campesino, como ustedes. A un compañero dirigente le estaba contando dónde está mi tierra, porque todos hemos nacido en algún lugar del Perú. He nacido en un caserío que se llama Rodeo Pampa, que es Jalca, donde se siembran hojas, oyucos, habas, trigo, maíz, la parte más baja. Y ese caserío donde estudié mi primaria hasta segundo año de primaria, porque más no había, es decir, no había ni siquiera quinto año de primaria, y tenía que emigrar a la costa para poder terminar mi primaria. Ese caserío pertenece al distrito de Huarmaca, provincia de Huancabamba, muy famosa por sus 20 lagunas de las Guaringas, donde están los brujos curanderos y a veces también los maleros, pero no vayan ahí por los maleros, vayan si es que tienen alguna enfermedad. Y eso pertenece al departamento de Piura. Entonces yo me he criado como todos ustedes, con las ovejas, con las vacas, todo eso. Yo sé que no soy ajeno tampoco a ustedes, así que me siento uno de ustedes. Me siento uno de ustedes, porque esa es mi historia. Luego el destino quiso que fuera presidente de la Federación de Estudiantes del Perú, que es el máximo cargo dirigencial a nivel de todo el país. Presidente de la Federación de Estudiantes del Perú entre 1973 a 1975. Estábamos en el gobierno militar de Juan Sin Miedo, el general Juan Sin Miedo, mi paisano, Juan Velasco Alvarado, que rompió la espina dorsal de la oligarquía terrateniente e hizo la reforma agraria. A partir de la reforma agraria, el campesino pudo levantar cabeza. Y luego, ¿cuándo más ha levantado cabeza el campesinado? Con las rondas campesinas. ¿Y cuándo ha levantado cabeza, sobre todo, las rondas campesinas en Cajamarca? Cuando hizo un enfrentamiento heroico al megaproyecto Conga, que sigue vivo, pero que ustedes lo tienen que derrotar, porque es enemiga del medio ambiente. Acá dice, rondas campesinas en defensa del medio ambiente. No hay nadie más que cuide mejor a la tierra, a la naturaleza, que los indígenas y que los campesinos, porque viven de la tierra, viven del agua. Por eso ustedes son los guardianes de las lagunas, de las cabeceras de cuenca, de los páramos, de los ríos, ustedes. Entonces, el año El año 1980 vino un gobierno ya
que se dice democrático, Belaunde, y yo fui elegido regidor, concejal en Leonardo Ortiz, en Chiclayo. Luego, en 1985, fui elegido diputado nacional por Lambayeque en las filas de Izquierda Unida, que encabezaba un cajamarquino, un sanmiguelino, Alfonso Barrantes Lingán. El popular frijolito, que si Barrantes no hubiera muerto tempranamente, Alfonso Barrantes Lingán hubiera sido con toda seguridad presidente de la República, porque fue alcalde de Lima Metropolitana, de la capital del Perú. Entonces, ya estoy en el Congreso de la República. Y luego, como lo ha dicho el compañero que me ha presentado, aunque cometí un pequeño error, pero no es voluntario, involuntario. Yo no he sido presidente de una Corte Superior de Justicia. Corte Superior es de un departamento, de una región. Por ejemplo, Corte Superior de Justicia de Cajamarca. No, yo he sido presidente de la Corte Suprema de Justicia de la República. He sido presidente de un poder del Estado que se llama Poder Judicial. Esos pequeños cargos los he tenido con esta estatura que tengo y con este peso que tengo. Palabras Bien. del doctor Duberlín Me Rodríguez pone Tineo. una nota, tiene 20 minutos. La verdad, compañeros, con el debido respeto que me merecen los compañeros organizadores, venir desde Lim, de madrugada, de Cajamarca acá, para hablar 20 minutos, solamente me quedo en un saludo. No sé si los compañeros me pueden permitir siquiera 30 minutos, porque si no, prácticamente... Bien. El tema que voy a desarrollar es la historia jurídica de la Ronda Campesina. Porque la historia real comienza el 29 de diciembre de 1976 en la estancia de Cuyumalca, cerca de Choto. Ahí nacen las rondas campesinas por primera vez en la historia del Perú, para cuidar un colegio que en una noche le habían robado su bandita de músicos, que con tanto sacrificio habían comprado su corneta, su tamborcito, ¿no? Y no amaneció la banda. Entonces acordaron rondar en la noche para que no les vuelvan a robar. Y luego dijeron, pero ¿y por qué en lugar de cuidar solo el colegio, por qué no cuidamos la comunidad? Porque nos roban las vacas, nos roban las ovejas. Y ahí nació la idea de hacer ronda en toda la comunidad. Y luego eso se contagia en todo Cajamarca, en Bambamarca, en Cutervo, ¿cierto? En Santa Cruz, y luego avanza Piura y ahora está en todo el Perú. Porque las cosas buenas uno las copia, las asimila. Las cosas malas hay que rechazarlas. Entonces la ronda, ¿por qué ha crecido? ¿Porque es buena o porque es mala? Porque es buena, porque hace justicia. Por eso ha crecido la ronda y sigue creciendo y seguirá creciendo. Bien, entonces llego al Parlamento Nacional, al Congreso de la República a los 35 años de edad, y conmigo llega un rondero, un diputado rondero, Daniel Hidrogo Benavides, justamente natural de Cuyumalca y el primer presidente de la Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú, CUNAR, que ahora preside nuestro compañero Santos Saavedra Vázquez. Entonces llegamos con él al Congreso de la República, jóvenes, a los 35 años, en el primer gobierno de Alan García, donde Alan García también era joven, 35 años. ¿Y qué teníamos que hacer los que representamos a los campesinos, a los ronderos en ese congreso? Lo primero que tenemos que hacer es leyes a favor de los ronderos. Por eso es que ahora es una tragedia que no tengamos un solo congresista rondero. ¿O lo tenemos? No lo tenemos. Habrá que preguntarnos por qué no los tenemos. Porque si queremos leyes en el Congreso a favor de las rondas, tiene que haber ahí ronderos. Si no, hay que estar mendigando favores para que les den una ley a favor de las rondas. Entonces, estando en el Congreso de la República,
con el compañero Daniel Hidrogo Benavides, presentamos un proyecto de ley que dice lo siguiente: señor presidente de la Cámara de Diputados, porque antes había dos cámaras, era bicameral, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Por ejemplo, un senador muy famoso, Carlos Malpica Santisteban, cajamarquino, Carlos Malpica. No hay que olvidar de la gente importante. Estaba también habido un senador, Genaro Ledesma Izquieta, también cajamarquino, padre de la que ha sido presidenta del Tribunal Constitucional de Marianela Ledesma. Eso hay que saberlo también, compañeros y compañeras. Entonces, los diputados de Izquierda Unida que suscriben presentan el siguiente proyecto de ley. No voy a leer todos los considerandos. Artículo primero: reconózcase a las rondas campesinas como organizaciones independientes del campesinado sin distinción de filiación política, religiosa y de raza, para la protección y defensa de sus tierras, ganados, sembríos, familia, trabajo, tradiciones culturales y todo lo que signifique bienestar material y espiritual con justicia social. Lima, 21 de agosto de 1985. Menos de un mes de estar en el Congreso de la República, estábamos presentando este proyecto de ley. ¿Quiénes lo firman? José Manosalva Cruzado, diputado también rondero, porque él ha sido rondero de la provincia de Cutervo. ¿Quién nomás lo firman? Daniel Hidrogo Benavides, obviamente, Vladimiro Vegaso, Segundo Villafuerte, Duberlí Rodríguez, Dani Valer, etcétera, etcétera. Más, éramos 39 diputados de Izquierda Unida, 39 diputados. Si el pueblo no tiene presencia importante en el Congreso, si no es mayoría, no se va a conseguir prácticamente nada, porque es poder del Estado que da leyes, que legisla. Entonces, esto se convirtió en una ley, en la ley En la ley 24571 del viernes 7 de noviembre de 1986, firmada por el señor Alan García Pérez, porque es la verdad, él firmó esta ley. La primera ley de rondas campesinas firmada por Alan García, pero promovida ¿por quién? Por nosotros, promovida por nosotros. ¿Y por qué les hablo de esta historia, compañeros? Porque hay muchos que creen que la historia comienza con nosotros. No, no. Nosotros somos continuadores de la historia. Hay alguien antes que nosotros. Y esta es la primera ley. No la ideal, pero fue la primera ley. Y como eso no satisfacía las aspiraciones de los ronderos, se peleó por otra ley de rondas, y ahí ya estuvieron las rondas bien organizadas a nivel nacional. Y esta ley, ¿cuándo se consigue? El 6 de enero del 2003. La ley que ustedes siempre invocan es la ley 27.908. Esta ley 27.908 se consigue gracias a la presión, porque habían delegaciones de ronderos que dormían en el Palacio Legislativo, en la Plaza Bolívar, para que se aprobara la ley. Dormían ahí, hacían vigilia. Así como estuvieron haciendo vigilia para que no le roben las elecciones a Pedro Castillo, ahí también estuvieron los ronderos de Puno, de Piura, para que se apruebe esta ley. No sé si algunos de ustedes estuvieron, pero es parte de la historia. Estuvieron ahí para que se apruebe esta ley. ¿Y quién era gobierno? El señor Alejandro Toledo. Y se convierte en ley. Incluso aquí se establece disposición final y transitoria. Primera, día de las rondas campesinas. Estableces el 29 de diciembre como el día de las rondas campesinas y declárase al caserío de Cuyumalca del distrito y provincia de Chota, departamento de Cajamarca, como cuna y patrimonio histórico de las rondas campesinas del Perú. Esto dice esta ley. Y ahora ustedes trabajan al amparo de esta ley.
de esta ley. Son palabras. Para no perderme de repente en análisis más extensos, ¿qué dice el artículo primero de esta ley? Y conseguir personalidad jurídica. Reconócese personalidad jurídica a las rondas campesinas como forma autónoma y democrática de organización comunal. Y el último párrafo, los derechos reconocidos a los pueblos indígenas y comunidades campesinas y relativas a la aplicación de las rondas campesinas en lo que les corresponda y favorezca. Los derechos reconocidos a los pueblos indígenas se les hace extensivo a las rondas campesinas. Pero aquí viene un problemita. Si los derechos de los pueblos indígenas se les hace extensivo a las rondas campesinas, eso significa que algunas rondas campesinas no son pueblos indígenas. Pero lo ideal sería que las rondas campesinas se reconozcan herederos de los pueblos indígenas. Por ejemplo, pregunto, ¿los moradores de Bambamarca son descendientes de qué pueblo originario? ¿Cómo se llama su pueblo originario? Corimarcas. ¿Ah? Corimarcas. Muy bien, pero tienen que decirlo porque tienen que saber. Porque yo estaba escuchando en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por ejemplo, había una ronda. Me parece que la de, no sé, el Yaucano. ¿Por dónde pasa el río Yaucano? ¿Por qué ciudad? Por acá, ¿Por Bambamarca? a unos 100 metros. Ya, entonces ahí por qué no se comienza a decir, yo soy descendiente de los yaucanos. Quiere decir que el pueblo originario fueron los yaucanos, pues, y por eso le pusieron al río Yaucano. Como por ejemplo, yo soy descendiente en Huancabamba de los guayacundos, y si estuviera en Piura, de los tayanes, y si estuviera en Chiclayo, de los mochicas. Eso significa, compañeros, que ustedes no pueden ignorar su pasado, porque así como tenemos papá, pero tenemos abuelo, tenemos abuela, bisabuelo, la historia no comienza con nosotros, viene de atrás. Entonces ustedes no pueden pedir derechos de pueblos indígenas si es que a sí mismo no se consideran indígenas o no se consideran descendientes de pueblos indígenas. Porque la ley lo dice así, compañeros, lo dice así. Bien, luego viene, compañeros, el gobierno del señor Fujimori del autogolpe del 5 de abril de 1992. Y eso da lugar a que se convoque a una farsa de asamblea constituyente que enterró a la constitución más progresista que hemos tenido, que fue la constitución de 1979. Pero entra el señor Fujimori, arrasa con el Estado de Derecho y convoca para una asamblea constituyente que se llamó CCD, Congreso Constituyente Democrático, que lo presidió una persona del núcleo duro del fujimorismo, que se llama Jaime Yoshiyama. Él presidió el Congreso Constituyente Democrático que aprobó la Constitución Política de 1993, que tiene un sello neoliberal, que aprueba el modelo neoliberal, que es el responsable de los principales males que tiene el país. Y por eso es que estamos también peleando, o no, por una nueva constitución. Estamos peleando por una nueva constitución para sepultar esta constitución. Y por si al caso no que me estoy haciendo propaganda, como no se trata de hablar por hablar, yo me he dado el trabajo de escribir un libro sobre la nueva constitución, que se llama Abriendo Camino para una Constitución Plurinacional, Ecologista y Paritaria. La primer término es una palabra que casi no se ha hablado. Plurinacional. ¿Qué cosa es plurinacional, compañeros? Un gobierno, un país donde todas las nacionalidades, todos los pueblos indígenas tengan los mismos derechos. Y para información de ustedes, el
La Asamblea Constituyente que actualmente está trabajando en Chile acaba de definir al Estado de Chile como un Estado plurinacional. ¡Qué gran noticia que Chile ya se reconozca como un Estado plurinacional! Y eso lo tenemos que hacer nosotros en su oportunidad. Entonces, en este pequeño libro están todas las líneas maestras de lo que sería una nueva constitución, pero no voy a hablar pues porque me demoraría, no sé, una semana entera hablando del contenido de este libro. Pues bien, ¿qué más en la evolución jurídica de las rondas campesinas? Yo ingresé como vocal superior, como juez superior en Chiclayo el 3 de marzo de 1996, hace ya prácticamente 25 años. Entré como juez cuando yo había salido ya de ser congresista de la República. Entonces, luego de estar 10 años de juez superior en Chiclayo, cumplido el requisito de los 10 años, me preparé para ser juez de la Corte Suprema. Y postulé en el año 2007 y gané el concurso. No me regalaron el cargo. Gané un concurso a nivel nacional, quedé segundo entre todos y me nombraron juez de la Corte Suprema de Justicia de la República, el más alto tribunal de justicia, de la justicia ordinaria, no de la justicia especial que la desarrollan ustedes. Y la pregunta es, Duberlín ya salió del Parlamento, ya no está en el Poder Legislativo, no legisla, ahora está en el Poder Judicial. ¿Y qué tiene que hacer Duberlín en el Poder Judicial? Se va a quedar cruzado de brazos cuando se entera que el año 2009 habían 2.000 ronderos perseguidos y criminalizados por administrar justicia rondera. ¿Me voy a quedar con los brazos cruzados? No, promoví al interior de la Corte Suprema de Justicia de la República que se aprobara un acuerdo plenario, el número 1/2009, que ustedes lo conocen. Se llama Rondas Campesinas y Derecho Penal. ¿Qué es un acuerdo plenario? Hay un pleno ¿qué es un pleno? Se reúnen todos. Es un pleno de las salas penales de la Corte Suprema, de las que administra la justicia penal. ¿Y para qué se reúnen? Para dar lineamientos sobre un problema que es motivo de controversia, que no lo entienden bien los jueces. Y los jueces no entienden el problema de la justicia rondera. Entonces había necesidad de sacar este acuerdo para que ya lo entendieran. ¿Y cómo se llama? Rondas campesinas y derecho penal, pues, derecho penal. Entonces, en base a este acuerdo plenario que lo promoví, ya como juez de la Corte Suprema, es que ha disminuido la persecución contra las rondas. No ha desaparecido, desgraciadamente, pese a que con esto ya debía haber desaparecido la persecución a las rondas, pero sigue existiendo. Entonces, para que sepan, compañeros, no es un tema de vanidad mía, sino que ahí donde yo estuve, en el Congreso y en el Poder Judicial, siempre he estado tratando de sacar algo a favor de las rondas campesinas. Esta es una herramienta jurídica que si ustedes la leen detenidamente van a entender bien el tema de la jurisdicción especial de las rondas campesinas. ¿Y por qué se hizo este acuerdo plenario, compañeros? Porque el artículo 179 de la Constitución, 149 de la Constitución del 93, que es una de las cosas buenas que tiene la Constitución, porque no todo es malo, pues tampoco. No vamos a ser ciegos, la Constitución del 93 en lo fundamental, por el régimen económico es mala, pero este artículo es bueno. Pero no fue tampoco un regalo del fujimorismo, sino porque ya las rondas existían. Y entonces se aprobó en la Constitución del 93 el artículo 149, que ustedes lo conocen, que dice: las autoridades de las comunidades campesinas y nativas, con el apoyo de las rondas campesinas, pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con el derecho constitucional. ¿Qué significa ejercer funciones jurisdiccionales? Que pueden ejercer funciones jurisdiccionales. Jurisdicción es juris, derecho,
y dicio, declarar, declarar un derecho. Es una palabra latina, latinismo. Jurisdictio, jurisdicción es poder resolver problemas de contenido jurídico. ¿Y quiénes son los que resuelven problemas de contenido jurídico? Solo los jueces. Los fiscales no son jueces, no tienen facultad jurisdiccional. Los ministros de Estado tampoco, los congresistas de la República tampoco. Los únicos que tienen función jurisdiccional son los jueces de la justicia ordinaria, como yo fui juez de la justicia ordinaria. Pero cuando dice la Constitución que las rondas campesinas tienen funciones jurisdiccionales, ¿qué significa? Que las rondas campesinas tienen funciones de juez, de administrar justicia. Es decir, en el Perú tenemos dos sistemas de justicia. La justicia ordinaria vía poder judicial, con jueces que son abogados, que ganan buen sueldo, porque yo ganaba buen sueldo, es verdad. Y los jueces populares, como las rondas campesinas, que no ganan ni un real y que no han estudiado nada de derecho, y mejor que no hayan estudiado derecho, porque si los ronderos fueran abogados, se malogra todo. ¿Ya? Entonces, la justicia rondera es una justicia del pueblo. Entonces, con esta Constitución queda claro que las rondas campesinas pueden administrar justicia, como lo están haciendo o no lo están haciendo. Lo están haciendo. Palabra de Pero, Tuberlín Rodríguez. estimados compañeras y compañeros, un país no solo se rige por leyes nacionales, también se rige por leyes internacionales. El Perú forma parte del mundo y a nivel mundial hay una organización que se llama Organización de las Naciones Unidas, ONU. Y la ONU tiene un organismo que ve el tema laboral, el tema de los trabajadores y de los pueblos indígenas. Se llama OIT, Organización Internacional del Trabajo. Y estos organismos aprueban convenios internacionales que tienen fuerza de ley constitucional en el Perú. Es decir, tienen la misma jerarquía que tiene la norma constitucional. ¿Cómo se llama este convenio? Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales. Y aquí este convenio en el artículo 9 dice que los pueblos indígenas tienen derecho a seguir manteniendo sus sistemas de administración de justicia, aparte del sistema oficial del Estado. En otras palabras, para que me entiendan, compañera, voy a terminar. En otras palabras, ¿para qué? En otras palabras, compañeros, no solamente las rondas tienen el amparo de la Constitución, no solamente tienen el amparo de la ley de rondas, tienen el amparo del convenio 169 de la OIT. Pero, como la justicia ordinaria, poder judicial y tribunal constitucional, que también es justicia ordinaria, no entienden hasta ahora esto, ¿qué pasó, compañeros? En julio del 2020 se aprobó una sentencia del Tribunal Constitucional, la 468-2020. En esta sentencia, el Tribunal Constitucional dijo que las rondas campesinas no pueden administrar justicia. Es decir, fue un golpe muy duro para las rondas campesinas. Pero hay una palabra que dice: sin luchas no hay victorias. ¿Qué hizo la CUNAR? La Central Única Nacional de Rondas Campesinas, que preside Santos Saavedra Vázquez. Pronunciamiento público al Tribunal Constitucional de la CUNAR. Exigimos la nulidad de la sentencia 468. Se pidió la nulidad de esta sentencia. No la anularon, obviamente. ¿Pero qué hicimos las rondas a nivel nacional? Una marcha nacional, entiendo que la hicieron en Cajamarca el 30 de noviembre del 2020. Retumbó la ronda en todo el país. Y en Lima llegaron 2.000 ronderos. 2.000 ronderos en plena pandemia. Fuimos al Poder Judicial, a la Fiscalía de la Nación, al Congreso y terminamos en el Tribunal Constitucional. Y luego, ¿qué pasó?
El 21 de enero del 2021, sí, del año pasado, el Tribunal Constitucional emite otra sentencia, la 154-2021, y aquí, ¿qué pasa? Ya reconoce la facultad jurisdiccional de las rondas campesinas. Eso es una noticia. Entonces, mis estimados compañeros, aparte de eso, por ejemplo, en la ley de violencia familiar, digamos, solamente debería intervenir la fiscalía, solamente la policía, o también puede intervenir las rondas campesinas. También intervienen las rondas campesinas. Entonces, la ley de violencia familiar, en este momento no lo encuentro a la mano, pero en fin, en la ley de violencia familiar, compañeros, la pueden encontrar, el artículo 47 dice que en las zonas rurales donde hay ronda campesina, la ronda campesina tiene autoridad para resolver los problemas de violencia familiar. Lo dice la ley de violencia familiar. Entonces, compañeros, para ir terminando, como les dije, las rondas campesinas tienen que autoidentificarse como descendientes de los pueblos originarios, como lo dice el Estatuto de la CUNAR. El Estatuto de la CUNAR dice que somos descendientes de los pueblos originarios que antes nos llamaban pueblos indígenas. ¿Ya? ¿Y quiénes son los pueblos originarios? ¿Y por qué se les llama originarios? Origen es lo primero, porque son los que llegaron por primera vez a poblar un territorio. Ya, por ejemplo, el Estado, los españoles han venido miles de años atrás. La población de los territorios de América Latina hace 20.000 años atrás. Ellos son los que han, digamos, descubierto. Es una gran mentira que Cristóbal Colón descubrió América el 12 de octubre de 1492. Ya los pueblos originarios los habían reconocido hace más de 20.000, los habían descubierto hace más de 20.000 años. Entonces, una de las cosas que hay que resolver es que el Ministerio de Cultura reconozca a las rondas campesinas como pueblos originarios, como pueblos indígenas. Entonces la CUNAR ha dado la directiva número 01-2022-2022. Aquí tienen que llenar un acta de autoidentificación, donde ustedes pues se reconozcan como descendientes de pueblos originarios, porque si no, ¿cómo van a exigir derechos de pueblos originarios? Pues yo, por ejemplo, no podría exigir derechos de mujer si no soy mujer, pues, ¿cierto? Entonces, eso es lo que está faltando, y por eso es que la CUNAR hay una propuesta de leyes, de normas. Por ejemplo, la ley de autoidentificación y registro de la personalidad jurídica de pueblos indígenas u originarios y pueblos afroperuanos. ¿Por qué? Porque la ley actual de rondas permite la inscripción de las rondas, pues ustedes lo saben más que yo. ¿A quiénes le permite inscribirse? Solo a las rondas de base, de caserío, de estancia. ¿Les permiten inscribirse a la ronda zonal? No. ¿A la ronda provincial? No. ¿A la ronda regional? No. ¿A la CUNAR? Menos. Es decir, se tiene que arrancar una norma jurídica con carácter de ley para que se puedan inscribir todos los niveles de organización de las rondas campesinas. Para ponerles un ejemplo, los maestros tienen su sindicato que se llama el SUTEP, Sindicato Único de Trabajadores de Educación, pero tienen sindicato distrital, tienen sindicato provincial, tienen sindicato regional, y a nivel nacional tienen el SUTEP. Los trabajadores, los obreros, tienen la CGTP, la Confederación General de Trabajadores del Perú, la CGTP provincial, la CGTP regional y la CGTP nacional. ¿La ronda tiene que tener algo igual? Claro que tiene que tener algo igual, porque si no, no tendrían personería jurídica, no tendrían partida de nacimiento. En esa batalla estamos actualmente, mis queridos compañeros y compañeras. Pero ya les digo, para terminar, esta es una historia. No comienza con ustedes, ni va a terminar con ustedes. Continuará bajo otras formas. Pero así como ustedes han tenido la valentía, porque yo defino al rondero con una palabra, ¿cómo lo califico? Honrado y valiente. Es lo único que yo les defino a un rondero. Entonces,
la ronda no puede interesarse en la vida política del país. Claro que tiene que interesarse, pues, porque si la política es la que define el destino de un país, es el que gobierna un país, entonces es tiempo de que las rondas también piensen políticamente, no para convertirse en partido político, porque la ronda es un frente, pero ronderos que hagan política en buena hora. Si son alcaldes, en buena hora. Si son regidores, en buena hora. Si son ministros, en buena hora. Y si son presidentes, en buena hora. Pero para eso tienen que trabajar políticamente, y esa es una tarea que queda pendiente y que no es motivo de esta reunión, pero es una invitación. Yo estoy trabajando también en esa alternativa de tener una herramienta política, un brazo político que esté al servicio del movimiento rondero y de todo el movimiento popular en general. Compañeros y compañeras, el tiempo es tirano. Quisiera hablar muchas cosas más con ustedes, pero hay que respetar la disciplina. Así que el día de mañana estaré en Cajabamba y así sucesivamente en todas las regiones que me tienen la generosidad de invitarme. Les deseo mucho éxito en su congreso y que mantengan la unidad como se cierra un puño. Así, porque abierto son débiles, no son nada. Tienen que estar unidos como ser. ¡Viva la ronda campesina del Perú!